mientras los ojos del mundo estaban puestos en las playas de Normandía en junio de 1944, a miles de kilómetros de distancia, entre los espesos bosques de Bielorrusia, los soviéticos se preparaban para lanzar una ofensiva de proporciones colosales. La Operación Bagration aspiraba a romper las líneas alemanas en la zona central del frente y buscaba envolver la mayor cantidad posible de fuerzas alemanas. Para el 21 de junio de 1944, el Grupo de Ejército Centro estaba conformado por el Tercer Ejército Panzer, por el Cuarto y Noveno Ejército, y más al sur, por el Segundo Ejército. El Tercer Ejército estaba conformado por el Noveno, 53 y Sexto Cuerpos. El Cuarto Ejército Alemán, para entonces, estaba conformado por el 27, 39 y 12º Cuerpo. Y el Noveno Ejército, conformado por el 35, 41 y 55 Cuerpo de Ejércitos. En la noche del 21 al 22 de junio, el Ejército Rojo lanzó ataques de forma escalonada contra las posiciones alemanas. La ofensiva principal comenzó en la madrugada del 22 de junio, con un bombardeo de artillería de gran escala. La primera fase de las operaciones soviéticas preveía romper zonas tácticas y avanzar por detrás de las defensas alemanas. Una vez que estas ofensivas tácticas hubieran tenido éxito, nuevas reservas explotarían el avance, utilizando poderosas formaciones mecanizadas y blindadas para rodear concentraciones alemanas a gran escala. Las primeras unidades soviéticas en atacar fueron el 22 y el 65 Cuerpo Soviético durante la madrugada del 22 de junio. Dos divisiones de la Luftwaffe, pertenecientes al 53 Cuerpo Alemán, cubrían la ciudad de Vitebsk. En sus flancos se encontraban el Noveno y Sexto Cuerpo Alemán. Todos ellos, pertenecientes al Tercer Ejército Panzer. Para la mañana del 23 de junio, el ataque soviético de forma escalonada continuó. Los dos cuerpos soviéticos avanzaron por ambos lados de Vitebsk, con la clara intención de rodear fuerzas alemanas en la ciudad. Para la noche del 23 de junio, las fuerzas soviéticas habían ampliado sus líneas en los alrededores de Vitebsk y habían hecho retroceder a varias fuerzas alemanas. Y más al sur, se había sumado a la ofensiva el 81 Cuerpo Soviético. Para la mañana del 24 de junio, el 53 Cuerpo Alemán, del general Friedrich Gauleitzer, continuó defendiendo la ciudad de Vitebsk férreamente. Más al sur, el 81 Cuerpo Soviético continuó atacando al 39 Cuerpo del Cuarto Ejército Alemán. Para la noche del 24 de junio, las 5 divisiones del 53 Cuerpo continuó resistiendo en la ciudad, formándose una bolsa a las afueras de Vitebsk. Cada vez más unidades soviéticas se sumaban a la ofensiva. El Tercer Ejército Panzer se desintegraba poco a poco. Más al sur, en el frente del Cuarto Ejército Alemán, la 337 División continuaba resistiendo el ataque soviético. Continuando más al sur, ese mismo día por la tarde, los ejércitos soviéticos habían comenzado su ofensiva contra el Noveno Ejército Alemán del general Hans Jordan. En la mañana del 25 de junio, los cuerpos 22 y 65 soviéticos ya estaban a punto de cerrar la bolsa. El avance continuó por toda la línea del frente. Para la tarde del mismo día, Gauleitzer había solicitado permiso para retirarse. Sin embargo, cuando llegó la orden, la ciudad ya estaba casi por ser rodeada. Y más al sur, el Cuarto y Noveno Ejército Alemán también habían recibido varias ofensivas en toda su línea de defensa. Para la noche del 25 de junio, el Tercer Ejército Panzer del coronel general George Hans Reinhardt estaba al borde de la destrucción. Para la mañana del 26 de junio, el bolsillo de Vitebsk estaba totalmente cercada. 5 divisiones bajo el mando del 53 Cuerpo se encontraban rodeadas. A pesar de recibir órdenes de una férrea resistencia, Gauleitzer decidió desobedecer e hizo que todas las unidades de su cuerpo escaparan al mismo tiempo. Abandonando su equipo pesado, el 53 Cuerpo inició un intento de fuga. Rápidamente, se toparon con controles de carreteras soviéticos a las afueras de la ciudad. Más al sur, las fuerzas soviéticas se acercaban a Mogilov y Bobruisk. Para la noche del 26 de junio, el intento de escape del 53 Cuerpo había fracasado. En su esfuerzo de escapar, se habían formado 3 bolsillos diferentes. Los alemanes sufrieron muchas bajas.
Para el mediodía del 27 de junio, la defensa alemana en el bolsillo de Vitebsk había sido completamente aniquilada, razón por la cual, finalmente, se rinden a las afueras de la ciudad. De los más de 30.000 soldados del 53 cuerpo que estaban rodeados, se estima que 10.000 alemanes fueron capturados y el resto habían caído en combate. Los generales capturados en este asedio fueron el general de infantería Friedrich Golbitzer, comandante del 53 Cuerpo de Ejército; el mayor general Klaus Müller-Bülow, comandante de la 246 División de Infantería; y el teniente general Alfons Hitler, comandante de la 206 División de Infantería. El comandante de la 197 División había desaparecido, y los comandantes de las divisiones cuarta y sexta de la Luftwaffe habían muerto en su intento de escapar del cerco. El frente se estaba desmoronando para los alemanes. La 12ª División resistía en Mogilov. Y más al sur, se formaba una segunda bolsa a las afueras de Bobruisk. El cuarto y noveno ejército resistían en sus posiciones. Para la noche del 27 de junio, Mogilov estaba siendo rodeada, y a sus afueras de Bobruisk habían sido rodeadas varias divisiones alemanas. Para el día siguiente, el 28 de junio de 1944, la ofensiva soviética continuaba. Orsa había caído, y Mogilev continuaba resistiendo con la 12ª División del teniente general Rudolf Bamler. Un poco más al sur, 6 divisiones del noveno ejército se encontraban atrapadas en el bolsillo de Bobruisk. Para la tarde del mismo día, el tercer ejército alemán había perdido sus principales divisiones. En ese sector, los soviéticos avanzaban casi sin ninguna oposición. El 27 Cuerpo del Cuarto Ejército Alemán se retiraba antes de quedar rodeado en otro cerco a las afueras de Orsa. Y la 12ª División Alemana del teniente general Bamler había sido rodeada en Mogilov. Más al sur, el bolsillo se había reducido, y las divisiones rodeadas del noveno ejército alemán continuaron resistiendo en Bobruisk. Para la noche del 28 de junio, finalmente, las tropas restantes de la 12ª División Alemana se rinden en Mogilov. Junto con 3.500 hombres, el teniente general Rudolf Bamler fue capturado, así como también el mayor general Gottfried von Hermanndorf, comandante militar de la guarnición de Mogilov. Durante esta ofensiva, también había sido capturado el mayor general Friedrich Karl von Steinkeller, comandante de la división Panzergrenadier Feldherrenhalle. Y más al norte, también había sido capturado el mayor general Herbert Michaelis, comandante de la 95 División de Infantería. Para entonces, la mayoría de las fuerzas alemanas estaban en retirada. Para la mañana del 29 de junio, el resto del tercer ejército se retiran al oeste ante las numerosas fuerzas soviéticas. Más al sur, las divisiones del sexto y 27 Cuerpo se retiran ante la amenaza de quedar rodeados a las afueras de Orsa. Más al sur, las divisiones rodeadas del noveno ejército seguían resistiendo en Bobruisk. Sin embargo, esto no duraría mucho. Una buena parte de las fuerzas alemanas intentaron escapar del cerco. Para la tarde, finalmente, las fuerzas cercadas en el bolsillo de Bobruisk se rinden. Aproximadamente 12.000 soldados lograron escapar del cerco, 50.000 murieron en combate y 20.000 cayeron prisioneros. Desde el 28 de junio hasta el 1 de julio de 1944, los generales capturados en este asedio fueron el teniente general Alexander Conradi, comandante de la 36 División de Infantería; el mayor general Gustav Gür, comandante de la 707 División de Infantería; el mayor general Joachim Engel, comandante de la 45 División de Infantería; el teniente general Walter Heine, comandante de la 6ª División de Infantería; el teniente general Edmund Hofmeister, comandante del 41 Cuerpo de Ejército; y el teniente general Adolf Hamann, comandante militar de la guarnición de Bobruisk y a la vez comandante provisional de la 383 División de Infantería. Para el 30 de junio, desde el norte y sur, el avance soviético era imparable. Los ejércitos alemanes del Grupo de Ejército Centro ya no oponían resistencia. Por todos lados estaban en retirada. Las fuerzas germanas, una vez más, fueron sometidos a intensos bombardeos de artillería,
mientras intentaban abrirse camino por las carreteras en dirección a Minsk. Las pérdidas materiales y humanas eran abrumadoras. Para el día siguiente, el 1 de julio, todas las fuerzas del Cuarto Ejército Alemán se retiraban y se replegaban a las afueras de Minsk. El Tercer y Noveno Ejército estaban casi destruidos y no podían cubrir los flancos del Cuarto Ejército Alemán. Los soviéticos buscaban encerrar a un gran número de tropas alemanas, principalmente del Cuarto Ejército. Para el día siguiente, el 2 de julio, los elementos del Grupo de Ejército Centro que controlaban Minsk comenzaron a prepararse para la retirada. Mientras elementos del Cuarto Ejército intentaban escapar, el Quinto y 41 Cuerpo Soviético, por el norte y sur, intentaban cerrar el cerco. Los combates estallaron en el centro de Minsk al atardecer. Para el día siguiente, el 3 de julio, los soviéticos habían cerrado el cerco, mientras que otras fuerzas habían tomado Minsk. La mayor parte del Cuarto Ejército y una parte del Noveno Ejército estaban ahora cercados. En total, aproximadamente 100.000 soldados alemanes quedaron atrapados en el cerco. Para el 4 de julio, el Cuarto Ejército hizo varios intentos de romper el cerco, liderado por aquellas divisiones que aún conservaban una estructura organizacional completa. La mayoría de las fuerzas rodeadas estaba compuesta por las divisiones del 12º Cuerpo, junto con aquellos elementos del 27 Cuerpo que se habían retirado con éxito de Orsa, y que ahora estaban atrapados en el cerco. El teniente general Vincent Müller, comandante del 12º Cuerpo, asumió el mando de todas las fuerzas rodeadas del Cuarto Ejército. Para el día siguiente, el 5 de julio, el comandante del 27 Cuerpo, el general de infantería, Paul Volkers, y el teniente general, Vincent Müller, decidieron que sus fuerzas debían irrumpir hacia el noroeste y el oeste, respectivamente. La fuga empezó en la medianoche, pero se dispersaron y algunos elementos pasaron al norte de Minsk, mientras que otras unidades se unieron e intentaron rodear por el sur. Ese mismo día, el teniente general, Kurt Jürgen Freiherr von Lützow, comandante del 35 Cuerpo de Ejército, había logrado tener algo de éxito, sin embargo, había sido capturado por patrullas soviéticas. Para el 6 de julio, finalmente, un pequeño grupo logró salir del cerco y lograron llegar a líneas alemanas. La presión soviética era abrumadora. El bolsillo se reducía cada vez más y las bajas alemanas aumentaban rápidamente. Al día siguiente, el 7 de julio, las cosas siguieron igual. El intento de escape de las fuerzas atrapadas empezó a cesar. Las fuerzas alemanas empezaban a rendirse cada vez más. Las divisiones empezaban a descomponerse y las bajas de oficiales eran altas. Cada día más, la línea del frente se alejaba. Los generales atrapados en el cerco, no les quedaba mucho que hacer, ya que las esperanzas como sus hombres, se le acababan. Para el 8 de julio, el teniente general Müller, que había sido puesto al mando de todas las unidades rodeadas, fue capturado, después de una fuga fallida de la 18ª División Panzergrenadier. Müller, inmediatamente, emitió una orden de rendición a todas las tropas rodeadas que las fuerzas soviéticas transmitieron por altavoces y lanzaron desde aviones en forma de folletos. Sin embargo, un gran número de oficiales y soldados alemanes optaron por ignorar la orden y continuaron con los intentos de fuga. Los enfrentamientos continuaron hasta mediados de julio. Sin embargo, la mayoría de las tropas alemanas empezaron a rendirse. De los 100.000 atrapados, 40.000 murieron y 60.000 fueron capturados y hechos prisioneros. Desde el 6 al 9 de julio, los generales capturados en este asedio fueron el teniente general Vincent Müller, comandante interino del Cuarto Ejército y del 12º Cuerpo de Ejército; el general de infantería Paul Volkers, comandante del 27 Cuerpo de Ejército; el mayor general Adolf Trobitz, comandante de la 57 División de Infantería; el teniente general Hans Traut, comandante de la 78 División Sturm; el mayor general Günther Klampt, comandante de la 260 División de Infantería; el teniente general Eberhard von Kurowski, comandante de la 110 División de Infantería; el teniente general Wilhelm Ochsner, comandante de la 31 División de Infantería;
Durante el asedio, también había sido capturado el mayor general Aurel Schmidt, comandante de pioneros del 9º Ejército alemán. Вот их полководцы, их генералы. Генерал-лейтенант Мюллер, исполнявший обязанности командующего 4-й немецкой армией. Его войска были окружены под Минском. 8 июля он принял ультиматум советского командования и приказал своим частям сложить оружие. Генерал-майор Адольф Гаман, комендант Бобруйска, бывший комендант Орла, палач и убийца. Десятки тысяч советских людей стали жертвами его злодеяний. Немало орденов выслужил у Гитлера генерал-майор фон Эрцмансдорф, комендант города Могилева. Под Минском сдался в плен нашим войскам генерал-майор Клямт, командир 260-й пехотной дивизии. Еще один герой Минского поражения, генерал от инфантерии Фелькерс, командир 27-го немецкого армейского корпуса. А это генерал-майор Энгель, командир 45-й пехотной дивизии. Он сдался уже подальше на запад, под Волоковыском. Генерал-майор Шмидт был начальником инженерной службы 9-й немецкой армии. Он строил все укрепления, которые сокрушил натиск советских бойцов. Генерал от инфантерии Гольвицер, командир 53-го армейского корпуса. Всего 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск. De los 22 generales capturados, durante las 3 primeras semanas de la Operación Bagration, 19 generales, junto con 57.000 prisioneros alemanes, desfilaron en Moscú, el 17 de julio de 1944, en lo que se conoció como la Marcha de los Vencidos. La Operación Bagration continuó hasta fines de agosto de 1944. No habían transcurrido ni 3 semanas y los alemanes ya habían perdido más hombres, entre fallecidos, heridos y prisioneros, que en el desastre de Stalingrado. El sector central del frente había retrocedido 300 kilómetros, dejando una enorme brecha, que era una invitación a seguir avanzando. Ante la falta de respuesta alemana, las fuerzas soviéticas que acababan de rodear Minsk recibieron la orden de lanzarse adelante hacia Prusia Oriental. Para intentar contrarrestar, los alemanes se vieron obligados a desplazar desde el norte y sur todas las unidades que pudieran conseguir, debilitando más aún su defensa. Y eso era justo lo que los soviéticos estaban esperando. Inmediatamente, pusieron en marcha 2 nuevas ofensivas, una hacia la costa báltica y otra hacia Polonia desde Ucrania. Los soviéticos llegaron hasta las puertas de Varsovia y por el sur habían tomado la parte occidental de Ucrania. Fue la peligrosa sobreextensión de sus líneas de suministro, lo que puso fin a una campaña vertiginosa que llegó mucho más lejos de lo esperado.